Team Viajero Paraguay agradece a la teleaudiencia la posibilidad de compartir una programación más de nuestros recorridos por el Paraguay, investigando historias, disfrutando de la naturaleza y promocionando el turismo. Hoy visitamos Villeta del Guarnipitán, otrora San Felipe de Borbón del Guarnipitán o San Felipe de Borbón en el Valle del Bastán, según nuestros archivos nacionales. Una ciudad fundada por Juan Gregorio Bazán de Pedraza el 5 de marzo de 1714. Villeta es una ciudad de Paraguay ubicada en el departamento central, a orillas del río Paraguay, y es un importante centro industrial y portuario. La fecha patronal es el 7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario. La ciudad de Villeta está ubicada a 30 kilómetros de Asunción. Se puede llegar utilizando la ruta acceso sur con su posterior desvío. Es la ciudad con mayor superficie dentro del departamento central. Limita al norte con la ciudad de Ipané, al este con la ciudad de Guarambaré e Ita, al sureste con Nueva Italia, al sur con el departamento de Ñembucú y al oeste el río Paraguay, que lo separa de la provincia de Formosa, Argentina. Villeta se divide en 28 barrios urbanos y suburbanos. Dentro de la economía, hasta los años 30 fue famosa por la exportación de naranjas desde su puerto. Actualmente es multipropósito. A partir de este puerto se distribuyen muchos productos con destino al mundo entero. La batalla de Abaú, que se desarrolló en su territorio, y con el tiempo también tuvo una importancia comercial como puerto naranjero, una historia muy unida al río Paraguay, ¿verdad? Con las embarcaciones, los buques que llegaban hasta su puerto para llevar naranjas, para traer productos, inclusive para traer un presidente de la República, porque una de las versiones dice que el señor Manuel Gondra había nacido en un barco camino a Villeta, ¿verdad? Bueno, estamos para este relato histórico de la ciudad de Villeta. Estamos en la vieja casona que era del doctor Cirilo Solalinde, como recordarán ustedes, un influyente político de su época, médico del Mariscal López, y esta casona, esta vieja casona, tiene sobre todas las cosas un rico historial, porque aquí se hizo el preparativo de lo que sería después el pacto de Pilcomayo, de la revolución de Pilcomayo. Así que en esta parte fue donde se iniciaron las tratativas para encontrar la paz de la revolución de 1904. Villeta es una ciudad que fue fundada el 5 de marzo de 1714 por Juan Gregorio Bazán de Pedraza con el nombre de San Felipe de Borbón en el Valle del Bastán, en los campos del Guarnipitán. De acuerdo al doctor Rafael Eladio Velázquez, uno de los que escribió la historia de Villeta, el nombre San Felipe es en honor a Felipe V, rey de España, primero de la Casa de los Borbones, y Navarra, un reino de España de donde provenían los antecesores del gobernador. Indudablemente nosotros estamos ubicados en las inmediaciones del lugar donde se fundó Villeta, porque Villeta, si ustedes se fijan, tiene el típico plano de una fundación de origen español. Cuando se reparten los solares, el primer solar que se reparte, que se da, es para la iglesia. Luego la plaza para los eventos sociales, culturales, religiosos, y después el reparto de solares para la población.
Y así sucedió en Villeta. Les digo que el nombre original legítimo, incuestionable, irrebatible, es San Felipe de Bordón en el Valle del Baztán y punto. Aquel agregado que aparece en algunos escritos, especialmente en los periódicos, que dice en los campos de Guarnipitán, es un agregado falso, no necesario, perverso. Así es que, les repito, el nombre original verdaderamente es San Felipe de Borbón en el Valle del Baztán, cuyo fundador fue don Juan Gregorio Bazán de Pedraza. Y sería, luego, yo considero que sería una afrenta que tenga ese aditivo de los campos de Guarnipitán, porque los miembros del Cabildo ya le han dado este nombre legítimo e incuestionable. La historia de Villeta se remonta a 1705 con los constantes ataques de los indígenas chaqueños que estaban hacia el otro lado del río Paraguay a las colonias españolas que se encontraban en la zona del río Tebicuarú y lago Ipoa, por lo cual se decide la construcción de dos fuertes en la zona. El primero, que es el fuerte de Santa Rosa, y el segundo, que es el fuerte de San Josep, que estaba más a la altura de San Antonio aproximadamente. Dadas esas circunstancias, llega un momento en el que se vuelve insostenible la situación. Entonces, por recomendación de Manuel de Robles, vienen en 1713 en esta zona, conocida como Guarnipitán, con el gobernador Juan Gregorio Bazán de Pedraza, para ver la posibilidad de reconstruir los fuertes que fueron atacados. Y Manuel de Robles le señala al gobernador actual que lo ideal sería construir dos villetas. Y entonces eso nos da la pauta literalmente de que ahí nació el nombre de nuestra ciudad. En 1714 vuelven a venir y efectivamente fundan la ciudad acá en la zona de la prefectura de Villeta, comenzando así toda la historia de nuestra ciudad, que se iba a desenvolver en muchísimas facetas y en muchísimos episodios de nuestro país que fueron muy importantes, que literalmente dieron una línea histórica, trazaron una línea histórica en nuestro país, desde esta ciudad. Entonces en 1714 se funda la ciudad, en 1715 comienza la construcción de la iglesia, en 1715 se construye la iglesia, se empieza la construcción de la iglesia con la imagen de la Virgen del Rosario que fue donada por el capitán Diego Meléndez, y prácticamente se convoca a los españoles que vivían en esta zona del Guarnipitán para que se reagrupen en la ciudad de Villeta, donde iban a poder ser defendidos de forma más efectiva. Y a su vez también iban a servir de defensa, como siempre, para la ciudad de Asunción. En Villeta ocurrieron muchísimas cosas. Por ejemplo, Villeta participó activamente en las batallas de la preindependencia de nuestro país, aportando soldados para las batallas contra el general Manuel Belgrano, en donde se destacaron dos soldados principalmente que, al morir, la mula que arrastraba el cañón que ellos llevaban cuando le perseguían a los soldados argentinos, los dos soldados villetanos se destacaron por literalmente arrastrar con sus propias fuerzas el cañón por el fango, por el barro, por el campo de batalla. Estamos en el Centro Cultural Departamental Vareiro Sayer, Vareiro Oroga. Esta era la casa del escritor y poeta y abogado paraguayo Rubén Vareiro Sayer, que fue donado a la ciudad y al departamento con fines culturales. En esta casa funciona una biblioteca con más de 2.000 ejemplares abierta a todo público, es de acceso gratuito. Hacen funciones culturales con los colegios, tenemos una misión con la sociedad que es la de difundir la cultura, trabajamos también con la gobernación departamental que nos apoya en la manutención de la casa, igual que la municipalidad, y trabajamos con todos los sectores sociales y culturales de la ciudad. Bueno, estamos muy cercanos a esta vieja casona, como decía anticipadamente el doctor Cirilo Solalinde, el Templo Virgen del Rosario, que comenzó a construirse en 1715, o sea, después de un año de la fundación. Hay acá dos
acepciones sobre lo que es la Virgen actual de la Virgen del Rosario nuestra. En primer lugar, de acuerdo a la historia, los historiadores, esto en la época de su fundación, en el año que fue en 1714, en 1700, entonces el mayordomo de Piriduy, que él quería seguir siendo mayordomo también del templo de la Virgen del Rosario de Villeta. Es así que trajo las puertas, que ya no están ahora, incluyendo arpas y guitarras, y un grupo de joyas que tenía la Virgen en aquel entonces en la ciudad de Piriduy. Y después hay otra acepción un poquito más moderna, ya dentro de lo que transcurrió esto como ciudad histórica, como lugar de batallas, que la Virgen del Rosario que nosotros poseemos ahora es realmente la Virgen de Pilar, porque en la revolución, en la guerra de 1965-70, toda la comunidad de Pilar vinieron a asentarse dentro del territorio que digamos de Villeta. Específicamente ellos tenían su lugar de asentamiento, Loma Penó, que es prácticamente allá a la entrada de Villeta. Bazán de Pedraza tuvo la idea fija de fundar aquí una villa de españoles, y un mes después de asumir el cargo de gobernador ya estuvo por Villeta, porque por aquel entonces el fuerte Santa Rosa, que funcionaba un poco más al sur, al norte de Villeta, fue quemada por los indígenas que asaltaban Villeta del otro lado del río. Y considero de que la construcción del nuevo fuerte Santa Rosa se realizó en estas inmediaciones. Considero que bien puede ser en el lugar donde hoy se levanta la prefectura naval de nuestra ciudad. Y la recomendación del Cabildo fue que si se va a realizar la fundación del distrito, sea en las inmediaciones del fuerte Santa Rosa. El 30 de diciembre de 1713 recibe el Cabildo Bazán de Pedraza la notificación de que se terminó la reparación del fuerte, la reconstrucción del fuerte Santa Rosa, y el 5 de enero él comunica esta situación al Cabildo. Por eso anteriormente se consideraba el 5 de marzo como la fecha de fundación de Villeta. El historiador Luis Verón por mucho tiempo consideró que el 17 de enero de 1714 se fundó Villeta, porque en esa fecha el Cabildo aceptó la fundación de una villa de españoles en las inmediaciones del fuerte Santa Rosa, pero la fundación real de Villeta se realizó el 5 de marzo de 1714, reitero, con el nombre de San Felipe de Borbón, en el Valle del Bastán. Y maite hijo de hueva para este penguana, peina con yemeñina ta Villeta pe, serera Catalino Gilberto Rescalde, voy jara con anime gua, señi ahori peina y captura ahí amasai, o para bepe, ñanere taputu sacuella bebé, peteimba epa ta Villeta pe hoy, hamba epa vei orero y coteme, teramba el juputu cero jo ko en irente. Villeta ni competita va tu sabeba hoy va con ñande teta bore central pe, jaepe tu sabeba y yu. O peisa veis envía sacua putepe este treimba ella huereco oye coaba pea eso en España ve historia o pea putepe hoy lo más Valentina y te guate abaú jae umia cuaja oye coave o pajendarubi peina coave arupi hoy está omba apoba pe arandutura pues cuello hoy va eva cultura España ni embe upea hoy eva
ese Villeta. Villeta llegó pudo que uma petén pecha castellano también 5 de marzo de 1714 como o cual pudo que Juan Gregorio Bazán de Pedraza. Y Putuxacue, Hina 955 kilómetros Paraguay de Oiva, Javei con a Getabema Oiva Pupe. Villeta Vei Geta Oi Oye Eva Semba Epa. Na Angatu Pe Oiva Hina Pejera San Felipe de Borbón en el Valle del Bastán. PVP Oiva Cuatiape, ahí iba San Felipe de Borbón en el Valle del Bastán, en los campos del Guarnipitán. Haga tu Guarnipitán, antes oí getapeare oñe eva, ha orero y cua guaranira, porque veiro guarecomba, epa oye curijese. Eva upega tu, o puita curijera, bucube Villeta, ya eva su pequeña villa. Ogasa y mimi ya te jape, ha puita cuando Villeta, ve cuando oye cuave, sube pesa peape, terarupi vente. Está hoy tapizada con ape pura hei ira porque hoy va en potire he guava a mi apita umi oye he guave va ve umi ñane taputu sako lleve hako ubora tu se haisa ningo ha ko tenda ñe mi havoina heraba Rubén Barreiro Saguier peape en cuanto sabe va para Paraguay ru pupe habite tan buepe ha hoy curia que hiare Francia rupe ha pesar rupi ave inda ai hoy hagüere upevente. Yo soy Villeta del Guarnipitán. Villeta es conocida como la ciudad naranjera porque era uno de los puertos de exportación de la naranja a la Argentina. El otro puerto era San Antonio. Y en aquel entonces no existían los muelles grandes que posteriormente sí fueron construidas para el atraque de las embarcaciones que llevaban la fruta hasta Buenos Aires. Villeta comenzó a exportar naranja a fines de 1890 hasta casi el inicio de la Guerra del Chaco. Y este hecho también, el hecho de que Villeta haya sido el puerto exportador de la naranja, también llevó a alguna gente a cometer un error sosteniendo que la compañía Naranjaisú lleva ese nombre en homenaje a que Villeta era el puerto exportador de la naranja. Esto es un desconocimiento histórico, porque Naranjaisú ya era una compañía de Villeta en el censo de población realizada por Carlos Antonio López en 1845. Bien, digamos que uno de nuestros orgullos como gente nacida en Villeta, como villetanos y villetanas por supuesto, es haber nacido en este lugar cuya historia es una de las más prominentes, no solo a nivel nacional, sino que también internacional, que es la guerra de la Triple Alianza, que tuvo como escenario, digamos, en su mayor parte, en este sector de lo que hoy es conocido como Villeta del Guarnipitán. Y tenemos así, como conocerán todos ustedes, el inicio de la guerra que nos toca a nosotros como lugares históricos, el comienzo de la batalla de Toronón, y luego sigue la batalla de Abaú para culminar en la batalla de los 7 días conocidas, que tuvo por escenario las Lomas Valentinas. Las Lomas Valentinas realmente comienzan en un sector de Naranjaisú y van las lomadas hasta ser más pronunciada, hasta lo que se conoce como Itaiguaté. Dentro de Itaiguaté se llegó a erigir el monumento a las Lomas Valentinas. Por eso dicen Lomas Valentinas, son varias lomas, porque en varias lomas, una vez que ya, digamos, las tropas nacionales de López, conducidas por Bernardino Caballero y el coronel Rivarola, ya vinieron a Villeta y después ya se desplazaron para
hacia Itahuaté, Lomas Valentinas. Y entonces el conde de Escaxia ya se agrupó acá en Villeta, armó su ejército con gentes de Argentina y del Brasil para ir a tomar, que ellos dijeron que en 24 horas iban a tomar ya Lomas Valentinas, inclusive, tal como está especificado y descifrado en la historia, duró esa batalla 7 días. Ocurre que Lomas Valentina, el monumento de Lomas Valentina para nosotros tiene una connotación no solamente de responsabilidad por el destaque de ese lugar en la Guerra Grande, ¿verdad?, sino que también porque tengo de parte de padre y madre, fueron los iniciadores, fueron partícipes del trabajo para el trabajo para levantar aquel monumento. Le tengo a mi abuela, María Beatriz Mariño de Herber, y mi abuelo Ramón Centurión, que fueron parte de la comisión. Hoy en mente no puedo darles todos los nombres que sí estuvieron con ellos en esa tarea, en ese trabajo, ¿verdad? Que posteriormente sí puedo mostrar fotos, inclusive en donde se le ve a mi abuela. Se imagina los años que tienen esas fotos, ¿verdad? Entonces, es por eso que siempre nos involucramos y nos involucramos con Lomas Valentina y un grupo de compañeros, somos 7 personas que tenemos siempre hemos trabajado acá en Villeta en la parte cultural, que es Codesovi. Está la doctora Nélida Oviedo, Martín Gavilán, Cristina Rodríguez, Teresa de Waller, Lourdes Pereira y otras compañeras más, que somos el grupo poquitas, pero bueno, y que siempre estuvimos haciendo ese tipo de trabajo. En el camino, valga la reiteración, del camino real que venía de Asunción, pasando por el trazado de la ruta que se tiene planeado realizar en la zona de Itononó, Abaí, Villeta. Desde Villeta, el camino real se iba a la compañía Cumbarití, que en la época colonial se constituyó en una villa importante para las inmediaciones de Villeta. Otro camino era el camino que conducía hacia Guarambaré, pero este camino prácticamente fue clausurado por el temor de que los payaguáes o guaycurúes puedan utilizar ese camino y asaltar la comunidad de Guarambaré. Villeta en la época colonial fue tremendamente pobre. El señor Francisco Aguirre Meléndez ofreció al gobernador Bazán de Pedraza, seguramente en conocimiento de que él era devoto de la Virgen del Rosario y él tenía una imagen de la Virgen del Rosario de tamaño natural hecho de madera, ofreció regalar al gobernador para patrona de la nueva villa de Españoles. Esta nota fue respondida por Bazán de Pedraza el 4 de abril de 1715, aceptando la donación y las condiciones que imponía Aguirre Meléndez, porque él pretendía ser el mayordomo de por vida de la iglesia de Villeta. El templo actual de Villeta, en la parte fundamental de su estructura, tiene la misma forma que tenía en la época colonial, o sea, una puerta principal hacia el oeste, 2 puertas, una hacia el sur, otra hacia el norte, y las ventanas
en la misma situación. Y por detrás estaba lo que sería sacristía de la iglesia. Y la iglesia de Villeta se inauguró el 8 de junio de 1717, casi 5 meses después del fallecimiento de Bazán de Pedraza, que se produjo el 23 de enero de 1717. Tan endeble habrá sido esta primera iglesia de Villeta que en 1728 ya no se utilizaba la nave principal de la iglesia, sino a la Virgen se le había metido en la sacristía para los oficios religiosos por el temor al derrumbe de la nave principal de la iglesia. De ahí que este es un dato seguramente no tan común, la inauguración, digámoslo así, de la iglesia de Villeta el 8 de junio de 1717, porque inclusive en Villeta en el año 2015 se festejó el tricentenario de la parroquia de Villeta, habiéndose cometido un error histórico, porque en 1783 la iglesia de Villeta logró el rasgo de tenientazgo, que seguramente es una categoría dentro de la iglesia católica, y en 1790 se convirtió en parroquia. Bueno, la casa embrujada, que siempre vienen y preguntan la casa embrujada. Realmente la casa embrujada no es una casa embrujada, es una casa de familia que fue los dueños iniciales, porque pasó por otros dueños, ¿verdad?, hasta la actualidad, que es Baesquen Alfonso. La casa esta, le dicen embrujada. Yo quiero siempre eso, destacar, que nunca, no hubo nada extraordinario, extranatural en esa casa. Ocurre que yo soy docente, profesora guía del Colegio Nacional Carlos Antonio López, con una compañera, Carmen Zunini. Necesitábamos fondos para llevarle a nuestros chicos al Arlequín Teatro. Entonces, ¿de dónde sacábamos medio para llevarle a los alumnos? Hicimos una fiesta. El dueño en ese tiempo era el señor Beltrán, no amigo mío, amigo de mi cuñado. Y a través de mi cuñado yo consigo la casa y hacemos una fiesta de brujas, eso fue el sumum, porque nunca se había hecho una fiesta de brujas. Entonces hasta las viejitas más chochitas fueron a la fiesta de brujas porque se abrió esa casa. Hicimos una fiesta, llenamos los bolsillos de plata, le llevamos a todos los teatros y cines a nuestros alumnos, y desde aquel tiempo se abrió esa casa. El señor Beltrán en ese hay que destacar, fue muy dadivoso en prestar la casa. Entonces siempre teníamos actividades con los chicos y hacíamos en la casa. Yo agradezco eso. Y fue así que quedó como ñenga, como dice, la fiesta de brujas. Lo más fácil era decir casa embrujada, y quedó eso, porque realmente gente de mayor, gente de nuestra comunidad, nunca pudo habernos contado que ahí hubo algo extranatural. La casa embrujada. Realmente esa mansión principesca fue obra de un francés de apellido Baesquen, que al cabo de 2 años levantó esa colosal mansión. Los primeros tiempos vivieron allí los dueños, luego los hijos, quienes eran, ¿verdad?, Emilio Baesquen, el tenor villetano, un piloto, Arsenio Baesquen, excombatiente de la guerra de Chaco,
y un químico, Gustavo Baecken, químico de la fábrica de azúcar, y otros hermanos. Realmente cuando esta gente se mudaron a Asunción, ocuparon esa mansión el señor Manuel Frutos Pane, político colorado, muy conocido. Y también el otro que ocupó también esa mansión fue otro político liberal, don Alejandrino Mesa. Posteriormente aquellos vinieron a Asunción y ocupó ese lugar un administrador de aduana de apellido Prieto. Realmente estas personas nunca se quejaron de que haya duende u otras cosas en ese lugar. Nadie. Vale la pena aclarar de que, reiterando ya lo que decía García en su proclama, de que Lomas Valentina no existe como un lugar determinado en el territorio de Villeta. El monumento que se levantó en Itaibaté es un monumento a los caídos de Itaibaté y no de Lomas Valentinas. Pero las Lomas Valentinas se adentró tanto en, digámoslo así, en la cabeza del pueblo paraguayo, que los poetas, historiadores, hablan de Lomas Valentinas. Y si yo a ustedes les pido que me lleven a Lomas Valentinas, ustedes no van a saber dónde llevarme, porque no existe un lugar denominado Lomas Valentina en el territorio de Villeta. Entonces, terminadas esas ejecuciones que se dieron en el Potrero Mármol, empezaban las batallas de Lomas Valentinas. Hay que recordar que Lomas Valentinas es un nombre que yo no pude precisar exactamente de dónde provino. Algunos dicen que Caicías le dio el nombre de Lomas Valentinas en alusión a unas instalaciones griegas del pasado, pero la verdad es que en mapas escritos por el mismo Francisco Solano López aparece el nombre de Lomas Valentinas con su propia letra. Por lo tanto, no es creíble la versión de que Caicías le haya dado el nombre a esas lomas. Lo que sí es importante destacar que las Lomas Valentinas estaban constituidas por 5 lomas: la loma del Cumbarití, la loma del Tacurutí, la loma Acosta, Potrero Mármol e Itaibaté, donde se libraría la última batalla. Esa batalla empieza, como dije, el 21 de diciembre, y el 21 de diciembre se produce el ataque de las fuerzas aliadas, que tenían más de 32.000 hombres, contra las fuerzas paraguayas que, según algunos, no alcanzaban a 7.000 y según otros superaban de 7.000 a 8.000 hombres. De cualquier manera, había una diferencia enorme, pero la fuerza paraguaya se vio facilitada por el encolumnamiento de las tropas aliadas para el ataque hacia las posiciones paraguayas. Ese es un tema que también es digno de analizarse, porque cuando estamos hablando de 32.000 por un lado y de 8.000 por el otro lado, estamos hablando de 40.000 personas. 40.000 personas que, si yo despliego en un campo de batalla, tienen que ocupar una gran extensión de terreno. Por lo tanto, es materialmente imposible que la extensión diera lugar para la ubicación de todos ellos, de manera que el encolumnamiento era fatal. Y eso facilitó. Villeta tiene hombres ilustres. Uno de ellos indudablemente fue don Manuel Gondra, que de acuerdo a sus familiares nació en Buenos Aires. Otra versión es que nació en un barco camino al Paraguay, pero sin haber revisado los documentos. Bien puede ser que su madre lo haya inscrito, ya que en aquel entonces no existía registro civil, sino las inscripciones se hacían en la iglesia. Y bien puede ser de que la madre de Gondra lo haya inscrito en Villeta, por lo que él solía decir de que
él era villetano. Otro villetano ilustre fue Pedro Nicolás Bobadilla, que llegó a ser vicepresidente de la República con el doctor Scher y fue uno de los pocos gobiernos liberales que terminó normalmente su periodo de mandato. Considero que el doctor Bobadilla habrá tenido alguna influencia para que en Villeta se construya la capitanía del puerto, hoy prefectura, un hermoso edificio que fue construido en 1913. Antes de 1913, en Villeta también acamparon las tropas revolucionarias que capturaron el buque que fue comprado en Buenos Aires y venía hacia Asunción. El cuartel general de la revolución prácticamente se encontraban en Villeta y en aquel entonces era difícil conformar la sanidad de un ejército. Y llegó acá un médico con un estudiante de medicina y encontró que todos los soldados prácticamente estaban enfermos. Este es un hecho curioso. Y se inspeccionaron y llegaron a la conclusión de que los mismos sufrían de enfermedades varoniles, digámoslo así. Porque todas las noches, al terminar el cargamento de naranja, en todos los comedores, digámoslo así, de la gente que daban de comer a las naranjeras y a los que transportaban las naranjas en carretas, se organizaban un baracapú que se utilizaba para bailar, y había de luego chicas que alegraban esas noches. Todos esos soldados reincidieron en la misma enfermedad. Entonces, el jefe de la sanidad del grupo revolucionario asentado en Villeta expulsó a todas esas chicas que alegraban las noches de los que estaban en los buques, de los que transportaban las naranjas en carreta, y también de los soldados que conformaban el ejército revolucionario. Tenemos a Juan Darío Quirós. Es otro ministro en la cartera de Educación. Fue en la época del general Morínigo. Y también Arnaldo Baldovino fue también excombatiente y estaba en el gobierno del general Morínigo. El doctor Quirós es un gran desconocido en Villeta. En su mandato, al cabo de un año, compró varios terrenos para la escuela normal, para la escuela primaria de Villeta. Para la escuela normal dio todos los rubros, porque en su época se oficializó la escuela normal. Le sirvió a Villeta por mucho tiempo y se puede decir que hasta hoy se está gozando, ¿verdad?, de los beneficios que ha traído este hombre. El doctor Saúl González es otro ministro. Ayudó mucho a la ciudadanía villetana. A él se debe que Villeta se le llamara ciudad industrial. A Manuel Gondra, que hasta hoy
Hasta hoy seguimos con la famosa que nació en un barco acá, que nació en Buenos Aires, que no nació, nadie lo sabe. Pero él hizo toda su vida en la ciudad de Villeta. Fue así que cuando él cuando falleció, o sea, cuando se daba cuenta que iba a fallecer, él pidió a su familia que él tiene que estar enterrado en su ciudad natal, que es Villeta. Entonces, qué mejor posición fehaciente de que él fue enterrado acá, y pues con el tiempo su familia le llevó muy cerca del arroyo Abadí. Y él tenía su casa acá, Manuel Gondra, que hasta ahora quedó un pedazo, el otro pedazo terminó, ¿verdad? Y después tenemos, por ejemplo, en la parte musical a Víctor Benítez Montórfanos, gran actor de Tetahuasa Pucay, que fue uno de los primeros villetanos que en aquella época ya expuso en sus versos de que teníamos que unirnos como paraguayos y engrandecer al Paraguay. Después está una de las monjas muy eficaces y emblemáticas del Colegio María Auxiliadora, que es la Sor Mónica Mier, quien ha obsequiado la casa de la que está en la próxima esquina, donde para en aquel entonces sea un lugar de formación de manual y de taller general. Tuvimos también al segundo obispo del Paraguay, que fue el obispo Urbieta. Después tuvimos entre ellos también, podemos decir, a Rudy Eng, un destacado músico villetano. Y a nivel de mujeres destacadas, la primera mujer diplomática, que fue la señora de Arrúa Vallejos, Isabel Arrúa Vallejos, que fue la primera diplomática y fue la iniciadora de la formación y de la cual peleó mucho para los derechos cívicos de la mujer. Después, en otro aspecto, ya tenemos prácticamente, tenemos a una persona que fue el señor Jorge Bellasich, ex intendente, fue héroe de la guerra del Chaco, es uno de los pocos soldados que fue condecorado en su propio valle por el entonces mariscal Estigarribia. Vino a condecorarle a él y a otros 2 villetanos más. Y así como decía, nos quedamos cortos en el metraje para poder seguir rindiendo homenaje a los ilustres villetanos. Un poquito más, en nuestra ciudad estuvimos por la casa del doctor Vareiro Saguier, en el cual, de familia, la casa de familia, en donde él está enterrado. Después pasamos por la casa de Gondra, del doctor Gondra, una casa emblemática también para nosotros, y la famosa casa embrujada. A mi derecha yo tengo lo que fue en un tiempo el puerto de Villeta, donde se hacían la famosa descarga y exportación de naranjas, que cuentan, se volvía todo naranja la ciudad de Villeta. Posterior a eso, pasando el tiempo, fueron los rollizos, que ya nosotros sí, yo tuve oportunidad de ver eso. Está el famoso tanque de la fábrica que fue la Anderson Clayton, que dio vida a Villeta por muchísimo tiempo. Detrás mío está el río Paraguay, nuestro rumoroso río Paraguay, y está un lugar que nosotros conocemos con el Itatú, que tiene una historia muy linda, muy romántica, en el cual nosotros decíamos, cuando jovencita, hace mucho tiempo, decíamos que aquel joven que nos interesaba, pues la hacíamos pasar frente a la iglesia. Y después, como queriendo y no queriendo, parábamos en el Itatú y ahí hacíamos la crucecita y aquel siempre se quedaba al lado nuestro. Esa es la historia. Y hay historias que cuentan, ¿verdad?, que eso ocurrió. Yo en mi familia tengo, pero no puedo decir los nombres. Team Viajero, desde el Museo San Felipe de Borbón del Valle de Baztán. Querido amigo, gracias por recibirnos hoy en
el Museo Histórico-Cultural de la ciudad de Villeta. ¿Qué tenemos aquí, César? Y prácticamente, bueno, buenas tardes, ¿verdad? Prácticamente tenemos toda la historia de la ciudad, los comienzos, toda la etapa que vivió Villeta. Y digamos, prácticamente la historia completa de Villeta tenemos acá en el museo. Triple Alianza, Real Chaco, parte de la historia de la iglesia y, digamos, los villetanos ilustres, toda aquella. ¿Quién está como presidente y vicepresidente de este museo? Como presidente está el coronel Víctor Fernando Idoyaga y vicepresidente el profesor Pedro Arrua. Creo que él tiene un libro, se llama Villeta, Testimonio de su Identidad, escrito por el coronel, ¿verdad? Víctor Fernando Idoyaga, un hermoso material. También nos mostró el compañero César otro material de Antonio Herber, que sería cuñado de Pocho, nuestro querido amigo Pocho Fretes, Villeta, mi ciudad, hecho por Antonio Herber Mariño. Un material hecho también, ¿me puedes decir por quién es? El profesor licenciado Catalino Recalde. Amoño pajape, ñande yo bebo jatame, ñande momba y mi jagua. Por ahí, por ajuno y yo cobe, betu turupi putepeite, parupi que ñene mojore, ñene moaguilla evo yupe. Petiñe me llegó pagua. Tabe, tire voy a junio bajipe pa wipe. Neneco Norton era un gran amigo de la ciudad de Villeta y también teníamos mucha afinidad con Florentín Jiménez, pero coincidió también que yo trabajaba muy cerca de la Asociación de Autores Paraguayos Asociada, APA, y me voy a ir para preguntar la dirección de Florentín Jiménez y me encuentro con Neneco Norton. Porque quiero comentarles también que yo en esa época era, cuando eso decíamos locutor, ahora dicen presentadores, ya le dan otras ceremonias, maestro de ceremonia, en fin. Pero cuando eso éramos locutores, y él por supuesto actuaba con su conjunto en Radio Paraguay, donde yo también estaba ahí, y le digo, ¿sabes qué coincidencia que te encuentro? Tenemos acá una letra y le queremos poner música. Y entonces yo también ahí, para comprometerle más una vez, dije, yo pensé en vos y pensamos en vos, que vos sos el que le vas a poner la pincelada musical. Y yo así le gustó demasiado. Después me dice, y por ahí periódico me dice, pero vos me autorizás que yo tenga que tocar algo para que pueda entrar dentro del pentagrama. Ella, pues era Neneco Norton. Y fue así que salió y comenzamos nosotros a difundir por Radio Nacional. Y tenía una estrofa que era medio picante en aquel entonces. Estamos en 1960, después del 59, cuando hubo ese problema entre los estudiantes y la juventud colorada. Y en una de las partes, no voy a decir todo ahora, pero le vamos a dar a ustedes el disco para que puedan difundir después. Es un mensaje de patria que va diciendo a los pueblos que bajo el nativo cielo ya no caben los rencores. Y en cambio, los amores, el limpio apretón de mano y el regreso del hermano honrarán al Paraguay. Por el camino anchuroso del río del patrio nombre, una voz de oro y de bronce en el tiempo se abre paso. Es voz que lleva el abrazo de la gente villetana para todas las hermanas ciudades del Paraguay. Es un mensaje de patria y va diciendo a los pueblos
que bajo el nativo cielo ya no caben los rencores y que en cambio los amores, el limpio apretón de manos y el regreso del hermano honrarán al Paraguay. Corre el río rumoroso entre el llano y la floresta y cantando va la gesta de la patria de su nombre. Y en sus orillas el hombre creó su pueblo Villeta, de amor fraterno la meta, fuente de luz nacional. Es un mensaje de patria y va diciendo a los pueblos que bajo el nativo cielo ya no caben los rencores y que en cambio los amores, el limpio apretón de manos y el regreso del hermano honrarán al Paraguay. Corre el río rumoroso entre el llano y la floresta y cantando va la gesta de la patria de su nombre. Y en sus orillas el hombre creó su pueblo Villeta, de amor fraterno la meta, fuente de luz nacional. En el tiempo se abre paso, es voz que lleva el abrazo de la gente villetana para todas las hermanas ciudades del Paraguay. Es un mensaje de patria y va diciendo a los pueblos que bajo el nativo cielo ya no caben los rencores y que en cambio los amores, el limpio apretón de manos y el regreso del hermano honrarán al Paraguay. Corre el río rumoroso entre el llano y la floresta y cantando va la gesta de la patria de su nombre. Y en sus orillas el hombre creó su pueblo Villeta, de amor fraterno la meta, fuente de luz nacional. Es un mensaje de patria y va diciendo a los pueblos que bajo el nativo cielo ya no caben los rencores y que en cambio los amores, el limpio apretón de manos y el regreso del hermano honrarán al Paraguay. Corre el río rumoroso entre el llano y la floresta y cantando va la gesta de la patria de su nombre. Y en sus orillas el hombre creó su pueblo Villeta, de amor fraterno la meta, fuente de luz nacional. Por el camino anchuroso del río del patrio nombre, una voz de oro y de bronce en el tiempo se abre paso. Es voz que lleva el abrazo de la gente villetana. Los muelles grandes fueron construidos después y estaba el muelle Ju hacia el sur de la avenida principal. Otro muelle estaba todo de madera hacia lo que nosotros conocemos como Riacho Soró. Y acá en frente de lo que hoy es la marinería también se encontraba un muelle. El muelle grande que después era conocido como Muelle Guazú fue el muelle que fue construido por la Anderson Clayton cuando se instaló acá en Villeta. Ese muelle fue conocido como Muelle Guazú y era un muelle con muchas comodidades, tenía riel con el que en una zorra se embarcaban los productos directamente de la fábrica
a la zona del muelle para subirse al barco. Desde la bella ciudad de Villeta, a orillas del río Paraguay, la antigua San Felipe de Borbón, del Valle de Baztán, de los campos del Guarnipitán, venimos nuevamente recorriendo el Paraguay, gracias a todos estos amigos que a partir de hoy integran el nuevo equipo del Team Viajero.